Hola chicas y chicos, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de la materia vista previamente en clases, ¿verdad? Los primeros días de febrero. Vamos a enfocarnos un poquito en la biología y su campo de estudio, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con eso, ¿verdad? Hay que recordarnos un poquito de los principales eh, científicos, ¿verdad? Que ha tenido la biología. Para empezar con uno, ¿verdad? Puede ser Aristóteles, ¿verdad? Que Aristóteles fue uno de los primeros biólogos eh, que hubo en Europa, ¿verdad? Eh, Él fue uno de los que formuló el principio de que todos los organismos están adaptados al medio en que viven y que también afirmó que la naturaleza no desprende energía sin necesidad. Ese es uno de los casi que el primer biólogo en Europa, Aristóteles. Para seguir con la línea de tiempo, podremos hablar de Carlos Linneo, ¿verdad? Que yo les había comentado que este señor fue el padre de la taxonomía. Acuérdense que la taxonomía es la clasificación la clasificación biológica, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan en clases que nosotros veíamos el nombre científico, ¿verdad? En el trabajo de esta clase también se los puse a buscarlos, ¿verdad? Él fue el creador de, de esa clasificación. Después tenemos a Charles Darwin, ¿verdad? Que ese es muy famoso, ¿verdad? Ustedes los han escuchado un poquito más. Fue uno de los primeros que expuso las ideas sobre la evolución de las especies, normalmente, ¿verdad? O principalmente por medio de la selección natural. Después Gregorio Mendel, como les había comentado, chiquillos, ustedes van a ver, vamos a ver mucho de, de las teorías que él hizo, ¿verdad? Él es considerado el padre de la genética, ¿verdad? Y es uno de los científicos más influyentes en ese campo, ¿ok? Hay que recordarnos un poquito, ¿verdad? De, de qué es la biología, ¿verdad? Acordémonos que la biología, bueno, biología como tal, la palabra es una palabra griega, ¿verdad? Podemos dividirla en dos. Está la parte de bio, que significa vida, y logía, que significa razonamiento. Entonces, básicamente, la biología es el estudio del ser vivo, ¿ok? La mayoría de organismos cumplimos siempre con varios factores, ¿verdad? Tenemos 5 factores muy importantes en nuestra existencia. Entre esos tenemos la reproducción, ¿verdad? Como les había comentado, es una de las más importantes, ¿verdad? Porque todo ser vivo viene a este planeta a dejar descendencia. Es la principal función, ¿verdad? Tenemos un alto grado de complejidad. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que normalmente nosotros estamos compuestos por células, ¿verdad? Entre más células, más complejo es un organismo. Un ejemplo de esos es nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que nosotros somos uno de los organismos más complejos que existe. También tenemos la respuesta a estímulos, capacidad de nutrirse, ¿verdad? También capacidad de nutrirse muy importante, ¿verdad? Que a partir de la energía lumínica que absorben las plantas, de ahí se alimentan los herbívoros y bueno, ahí ya sigue la red trófica, ¿verdad? Donde nosotros, en este caso, nosotros somos omnívoros, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos, nosotros nos alimentamos tanto de herbívoros como de otros animales que se alimentan de estos herbívoros, ¿verdad? Y funciones específicas dentro de esos factores. Acordémonos que la biología por sí sola tiene un montón de ciencias, ¿verdad? Digamos que la biología tiene ciencias auxiliares, que en este caso serían la química, ¿verdad? La física, la matemática y la geología, para mencionar algunas. Pero también tenemos unas que son un poquito más enfocadas a la biología, que más bien se especifican en ciertas cosas, en ciertos temas que vamos a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas. Un ejemplo de ellos es la botánica, ¿verdad?
que es la ciencia que estudia las plantas, su estructura y sus funciones. Después de esa está la zoología, que es una disciplina que estudia los animales. Es una rama que a su vez se divide en otras, ¿verdad? Como la herpetología, que es el estudio de anfibios y reptiles. También tenemos la ornitología, que es el estudio de las aves. La ictiología, que es el estudio de los peces. La entomología, que es el estudio de los insectos. Normalmente cuando uno piensa en biología, lo que se le viene en mente es animales. Entonces ya sabemos que la ciencia encargada de estudiar los animalitos es la zoología. Ok, la citología. La citología es la ciencia encargada de estudiar todas las características de la célula y sus orgánulos. Ok, entonces todo lo que es relacionado a la célula, esta ciencia lo va a estudiar. La evolución, como ya les había comentado, chiquillos, la evolución es una disciplina que el padre fue Darwin, ¿verdad? En este caso la evolución lo que estudia es el cambio de los seres vivos a través del tiempo, ¿verdad? Esto con el fin de adaptarse y sobrevivir, ¿verdad? Normalmente, como les mencioné al principio, por medio de la selección natural. La genética, que es una de las que vamos a ver muchísimo, ¿verdad? Aquí en la diapositiva vemos que la mujer tiene un par de cromosomas X, el hombre es un cromosoma X y ya los hijos ahí varían, ¿verdad? La genética, uno de los principales científicos fue Gregory Mendel, ¿verdad? Que él fue uno de los que propuso, bueno, él fue el que hizo las 3 primeras leyes, ¿verdad? Las leyes de Mendel, que son basadas en la genética. Y en este caso la genética es la ciencia encargada de estudiar los genes y cómo se transfieren a los descendientes. La anatomía, que en este caso la anatomía es la ciencia encargada de estudiar la forma y estructura de los órganos y sistemas. Vamos a tener anatomía vegetal como una subciencia de la anatomía y la anatomía vegetal como otra subciencia. La ecología. La ecología es la ciencia encargada de estudiar la estructura y función de los ecosistemas y su relación con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces vamos a pensar como un jaguar dentro de un ecosistema, digamos que en el área de conservación de Corcovado. ¿Cómo se relaciona ese jaguar? Tanto con las otras especies, la misma especie de él y todo eso dentro de un ecosistema. Ok, la biofísica. La biofísica es la ciencia que estudia las propiedades, movimiento y energía de los seres vivos. La biotecnología, que es una ciencia muy importante en estos días, ¿verdad? La biotecnología, ¿para qué nos sirve? Ok, la biotecnología sirve para estudiar los procesos de manipulación genética de los seres vivos o parte de ellos, con la finalidad de desarrollar nuevas especies de utilidad. Un ejemplo de eso en la agricultura, en la ganadería, ¿verdad? Todos esos. La embriología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo embrionario, ¿verdad? Desde que se da la fecundación a todo el proceso de gestación hasta que sale a la luz el individuo. La micología, que es la ciencia encargada de estudiar los hongos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con hongos, ¿verdad? Esta ciencia se encarga de estudiarlo. En este caso vemos el cuerpo fructífero. Este es el cuerpo fructífero, se los voy a señalar acá con el mouse. El cuerpo fructífero de ese honguito, y abajo estarían, bueno, ya en la tierra estarían las hifas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se los había comentado también por ahí? La microbiología, ¿verdad? Que eso es una muy importante también en estos días, ¿verdad? Que tenemos más desarrollo tecnológico. Es la encargada de estudiar todos los organismos microscópicos o se encarga de estudiar los microorganismos. La biología marina, que es la ciencia encargada de estudiar los seres vivos dentro del ambiente marino.
Ok, entonces habíamos visto como 14, ¿verdad? En clases, ¿verdad?